Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy empezamos la segunda parte del libro de ejercicios de un curso de milagro. Bueno, pues os invito a que leáis la introducción a esta segunda parte, en el cual pues se nos dice, entre otras cosas, que las palabras apenas significarán nada ahora. Lo único que nos interesa es la práctica de la verdad, tener una experiencia directa de la verdad. Estas lecciones no son más que introducciones a los periodos en que abandonamos el mundo del dolor y nos adentramos en la paz. Esa es la finalidad de estas lecciones. Nos adentramos en la paz, nos adentramos en la plenitud, en la integridad, en la aceptación. Las palabras, por lo tanto, pasan a un segundo plano. Aún así, se nos dice al final de la introducción, tienen todavía cierta utilidad. Cada cierto tiempo se nos incluirá una reflexión extensa sobre temas fundamentales de estas enseñanzas, que es el perdón, que es la salvación, que es el ego, que es el mundo. Cada uno de estos temas pues abarca unas 10 lecciones, y pues cada tema lo repasamos junto con la lección de cada día. Hoy pues vamos a hablar del primero de estos temas. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Bueno, pues yo pienso que a estas alturas, en la que nos encontramos en la lección 221, todos los estudiantes de un curso de milagro deben de tener claro lo que es el perdón. Por lo tanto, ya puedo terminar el vídeo, ¿no? Bueno, pues aún así vamos a hablar, porque siempre es bueno recordar, ¿no? Todos los estudiantes de un curso de milagro a la altura de esta lección deben de tener claro qué es el perdón. Da igual cuáles sean las palabras por las que los definan. Las palabras pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque siempre discutimos en torno a las palabras, siempre discutimos en torno a las formas, y esas discusiones no nos aportan nada que no sea el aprendizaje que queremos necesitar. Una vez que hemos trascendido esa supuesta necesidad de un aprendizaje basado en la oposición, en la disputa, en la confrontación, entonces estamos a expensas de recibir algo aún mayor. Ya nos posibilitamos a nosotros mismos de ser receptores de algo más valioso, algo que se mantiene por sí mismo. ¿Qué es el perdón? El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándole así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Los que no saben lo que hacen, a los que no saben lo que hacen, no podemos reprocharle, castigarle, condenarle por sus acciones. Esto incluso en la justicia mundana vemos que acontece, ¿no? Cuando una persona que no está en sus cabales comete un delito, por muy grave que este sea, es exculpado en el sentido de que no se le la justicia, esa justicia mundana, esa justicia humana, no lo considera responsable de sus actos. Está desequilibrado en sus facultades mentales y por lo tanto, como os comentaba, incluso en la justicia mundana, en la justicia del mundo, pues vemos que esto acontece, ¿no? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Eso decía Jesús en la cruz con respecto a aquellos que le ejecutan. Ellos no saben lo que hacen. Se crucifican a sí mismos, se maltratan a sí mismos, se atacan a sí mismos, y por lo tanto necesitan ser testigos de esa crucifixión que con respecto a sí mismos hacen permanentemente.
La vida en el mundo, la vida en un mundo de separación es una permanente crucifixión, es un permanente suicidio. Nos estamos suicidando, nos estamos negándonos en nuestra integridad, en nuestra verdad, en nuestra bondad, en nuestra belleza, en nuestra creatividad, en nuestra santidad, en nuestro poder, en nuestra libertad. Y esa negación permanente es una manera de clamar, de expresar nuestro deseo de morir, nuestra dependencia, nuestro deseo de que la muerte corrobore lo que queremos ser, corrobore la ilusión de lo que queremos ser, la ilusión de lo que creemos ser. No nos creemos nada, nos creemos un pedazo de tiempo que empieza y que termina. Y en nuestro subconsciente está la idea de que lo único permanente es la muerte. Por eso adoramos al Dios de muerte cuando no adoramos, cuando no veneramos, cuando no reverenciamos al Dios de vida eterna. Y siempre está en nosotros cambiar esa elección errónea, equivocada, esa elección suicida de someternos al Dios de muerte para que condicione nuestras emociones, nuestras reflexiones, nuestros pensamientos. Siempre está a disposición nuestra cambiar esa elección y decidirnos por el Dios de vida eterna, y de esta manera nuestras emociones serán gozosas, nuestras relaciones serán enriquecedoras, nuestros pensamientos serán amorosos, porque nos hemos decidido incondicionalmente reverenciar al Dios de vida eterna. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? Si vemos pecado es que no estamos viendo al Hijo de Dios, a nuestro hermano, a nuestra hermana, en su verdad, en su inocencia, en su santidad. Y da igual que al pecado lo llamemos error, exactamente lo mismo es. Si le llamamos error y seguimos creyendo en el pecado, estamos en la misma situación. El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea, la falsedad del pecado, y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que ésta ha elegido como su deseada meta? Un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar este propósito. Se dedica con furia a arrasar la realidad, sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado, y no hace nada. No ofende ningún aspecto de la realidad, ni busca tergiversarla, ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar. Aquel que no se libera de sus ilusiones, de sus cargas, se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Necesito enfocarme, por lo tanto, en la tara, en el efecto, en la equivocación, en la limitación de mis semejantes cuando no los perdono, es decir, cuando no decreto como ilusorio lo que no está conforme con su inocencia. Necesito juzgar.
El que no perdona se ve obligado a juzgar. Falta de perdón. La falta de perdón automáticamente nos lleva al juicio. La falta de reverencia al Dios de vida eterna automáticamente nos lleva a someternos al Dios de la muerte. Eso es decir lo mismo. Cuando no cultivamos la verdad, pues lógicamente las ilusiones de manera automática sustituyen la verdad. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. El que no perdona permanentemente tiene que estar dándose a sí mismo explicaciones y dándoselas a los demás. Hay algo ahí pendiente, siempre, de lo cual tenemos que dar noticia, algo que significa una descalificación de alguno de tus hermanos, de alguna de tus hermanas. Él falla, él se equivoca. Yo no perdono y por lo tanto necesito desacreditarlo, porque no veo que no es más que una ilusión, que no me aporta nada y que no le aporta nada a nadie, y por lo tanto ante eso simplemente hay que soltar y liberarse de una carga que no nos provee de beneficio, de provecho, de ganancia alguna. Mi paz está aquí, íntegra. Puedo elegirla siempre que quiera. Si no perdono, me estoy negando a reconocerme en esa paz. Aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como ésta es. La verdad nos hace libres. No hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, a través de aquel que es tu salvador y protector, quien, lleno de esperanza, está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia Él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. Bueno, pues este es el contenido de este primer apartado, este primer tema especial para la segunda parte. También podéis en la clarificación de términos, pues también se nos habla del perdón en el punto tercero. Bueno, pues esto es todo por el momento. Próximamente, si Dios quiere, hablaremos de la lección 221, la primera de esta segunda parte del libro de ejercicios de Un Curso de Milagros. Gracias, bendiciones, feliz día y hasta una nueva oportunidad.